Bienvenidos a este segundo video del curso básico de O3. En esta ocasión les expondremos el cubo de datos que se utilizan para los ejercicios y los test, para que les resulte más familiar a la hora de resolverlos. Bien, nuevamente vamos a aprovechar para hacer un pequeño repaso, estando en una página como por ejemplo la de Google, utilizando el explorador de internet Mozilla Firefox. Vamos a tipear o3.unc.edu.ar sin www ni https. Ingresamos nuestro usuario, nuestra contraseña. Bien, ingresamos a esta primera pantalla denominada Mis Bookmarks. Bien, como mencionáramos en el primer video, hemos denominado al cubo liquidaciones. Esto es para que les resulte familiar. Generalmente el cubo recibe otro nombre, por ejemplo, cubo académico, cubo presupuestario o cubo contable, por ejemplo. Hemos denominado cubo directamente cubo liquidaciones para que sea sumamente familiar, digamos. El cubo con el que vamos a trabajar es uno que se origina en base a los datos del sistema PAMPA, que es el sistema de liquidación de haberes. Por tanto, nuestro cubo acumula datos de liquidaciones de haberes. Hemos tomado una universidad ficticia en la cual hemos cargado todos los datos que existirían en un sistema PAMPA, es decir, un sistema de liquidación de haberes real, pero todos datos ficticios. Vamos a ingresar al cubo. Como mencionáramos en el primer video, la representación que veremos en el panel de análisis será en formato gráfico. Para que resulte... Bueno, vamos a describir primeramente las dependencias. Aquí, perdón, a la derecha de la pantalla vemos una serie de dependencias ficticias que pertenecerían a esta universidad con la cual estamos trabajando. Perdón. Bueno, vamos a cambiar al formato de análisis tabla para que no nos distraiga tanto la imagen del gráfico y poder analizar las dimensiones. En una liquidación de haberes, para quienes no estén familiarizados, generalmente contaremos con un dato relativo al escalafón, un dato relativo a los legajos, otra dimensión relativa a los periodos que vamos a liquidar, otra dimensión relativa a los cargos que se pueden liquidar, no son los mismos los cargos docentes que los no docentes, por ejemplo, y una serie de conceptos que se liquidan, más allá de las remuneraciones con aporte o sin aportes que puede percibir un agente. ¿Qué conceptos percibe? Por ejemplo, sueldo básico es claro que lo va a recibir tanto un agente docente como no docente, pero la distinción del tipo de título que percibe cada agente varía entre un docente y un no docente. Bueno, este tipo de cuestiones están incluidas en los datos. Para quienes trabajen en área de liquidación de haberes o de recursos humanos, piensen en su trabajo diario, es decir, los datos que cargan en el sistema PAMPA. Bien, esos datos son los mismos que están aquí expuestos. Para personas que trabajan en áreas relativas al presupuesto de inciso 1, es decir, al gasto en personal, también les resultará sumamente familiar el dato expuesto, perdón, puestos que son los datos con los cuales toman habitualmente la ejecución o el gasto mensual y con el cual calculan paritarias. Para quienes lamentablemente no estén familiarizados con el cubo, bueno, van a tener que continuar viendo este videito. Bueno, todos los filtros, para que no se sientan discriminados, todos los filtros que van a ver acá son los mismos que con los que trabajan sus compañeros de áreas de inciso 1 o de liquidación de haberes. Y se los paso a describir, son bastante breves, si bien son varios filtros, deben ser en torno a los 20 filtros o dimensiones de análisis. No son para nada complicados, son fácilmente entendibles. Tenemos una primera dimensión denominada periodo, que incluye meses del año. Nuestro cubo está trabajando para un hipotético año 2009 y contiene datos solamente para los meses de enero, febrero y marzo. El sistema aquí muestra todos los meses del año, y esto es porque existe esa estructura que incluye todos los meses del año y que está diagramada en base a lo que se espera que contenga el cubo. Esto es un procedimiento técnico de definición de qué datos va a contener el cubo, que lo realiza un técnico cuando trabaja en el proceso de extracción, preparación y carga de datos.
Bien, luego de esto vemos un filtro denominado o dimensión denominada dependencia de designación. Esto es donde está designado el agente, por ejemplo, conservatorio. Luego tenemos un filtro que se denomina dependencia de desempeño. Esto es porque un agente puede estar designado en una dependencia y estar en comisión trabajando o cumpliendo tareas en otra dependencia. Entonces es un dato asociado. Perdón. Ahora seguimos con escalafón y categoría. Esta dimensión agrupa, por un lado, los cargos docentes, por otro lado, los cargos no docentes y el escalafón superior o de autoridades, los cargos de autoridades. Luego tenemos una dimensión de dedicación. Esto es la dedicación o carga horaria asociada a cada tipo de cargo. Una dimensión de estado laboral, que nos permite discriminar entre personas que están ofreciendo servicios gratuitos a esta universidad hipotética, becarios, contratados, contrato de locación de obras, servicios, pasantes y planta. No se mareen con esta descripción, pero era para orientarlos que básicamente nosotros trabajaremos con el estado laboral de tipo planta. Luego tenemos, que está asociado a la dimensión anterior, esta dimensión que se denomina tipo de planta y carácter de designación. Es decir, dentro de la dimensión planta, luego se nos puede abrir dos caminos, la planta permanente o la planta transitoria. Luego tenemos una dimensión de estado laboral. Esto hace referencia al tipo de licencia o no que posee un cargo o un agente. Tenemos los agrupamientos. Esto hace referencia, por ejemplo, el caso más fácil de observarlo es en el caso de los no docentes. Tenemos agrupamiento administrativo, agrupamiento técnico, profesional, etc. Tenemos luego dos dimensiones, las denominadas subrogancia y asociado. Estas dos dimensiones que estoy desplegando son las dimensiones que se utilizan para clasificar el tipo de cargo que ostenta un no docente, que puede tener un cargo de base y estar subrogando un cargo superior. Tenemos varios filtros, estos dos de antigüedades, donde nos muestran la antigüedad del legajo o del cargo de la persona. Esas antigüedades en un caso están mostrándonos agrupadas en rango de cada 5 años, que permite hacer ciertos análisis, o la antigüedad efectiva de cada persona. Tenemos porcentaje de horas trabajadas, esta dimensión, que es en el caso que la agente no haya cumplido el 100% de su horario para prorratear la liquidación de haberes. Tenemos luego uno de sede. Esto es cuando las dependencias son grandes o están desperdigadas. Imaginémonos en el ámbito de la UNC, la Facultad de Ciencias Médicas, que tiene trabajadores, tanto docentes como no docentes, y autoridades en diferentes edificios. A través de la sede se identifica en qué sector de la facultad está trabajando. Fecha de alta, fecha de baja, son otros dos filtros que hacen referencia a la fecha de alta, básicamente, y de baja de los cargos. Desde el punto de vista no docente, no es como que resulta llamativo que se informen todos los meses fecha de alta y fecha de baja, pero en el caso, si lo pensamos desde el escalafón docente, que tiene más variabilidad los cargos, resulta útil. Luego tenemos aquí una dimensión muy utilizada, que es la que se denomina liquidaciones. Lo voy a correr más al centro de la pantalla para que resulte más fácil de visualizar. Bueno, aquí el sistema de liquidación de haberes PAMPA realiza la liquidación de haberes por partes o procesos. Por ejemplo, para que sea más sencillo de entender, supongamos que en una universidad hipotética tenemos solamente no docentes que cobran su haber básico y horas extras. Bien, el sistema PAMPA para cada mes hará una liquidación de sueldos básicos, que es la que se denomina liquidación correspondiente al mes de, por ejemplo, enero de 2009. Perdón. Y otra liquidación aparte para el mismo mes para liquidar las asignaciones complementarias u horas extras. Entonces, para un hipotético mes de enero tendremos dos liquidaciones, una de haberes básicos y otra de asignaciones complementarias u horas extras. Voy a cerrar esta dimensión. Abrimos la dimensión siguiente, que es la que se denomina conceptos liquidados. Al principio les hacía referencia que dependiendo del escalafón, cada concepto que liquida puede variar o recibir otro nombre o no existir en un escalafón u otro. Bien, aquí están todos esos conceptos agrupados. Por ejemplo, si despliego remuneración con aporte, veremos los haberes básicos. No, se me desplegó descuentos. Ahora despliego remuneración con aporte.
Bien, está desordenada la lista, pero bueno, veremos sueldos básicos, presentismo, etcétera. Recuerden que todos estos datos, aquí vemos sueldos básicos, son ficticios, entonces no traten de compararlos con su recibo de haberes, por ejemplo, porque no hay muchas cuestiones que no tendrán sentido. La próxima dimensión es una dimensión muy útil que para quienes trabajen en áreas presupuestarias o áreas económicas financieras les resultará interesante de ver, y es la de dependencia presupuestaria. Porque una persona puede estar designada en una dependencia, pero percibir sus haberes desde otra dependencia. Entonces, a nivel presupuestario, esto será útil para quienes tomen después el curso de inciso 1. A nivel presupuestario, la dependencia que importa no es la de designación, sino la presupuestaria. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque quizás no fui claro en una explicación anterior. Indiqué que no comparen sus recibos de haberes con estos datos porque encontrarán diferencias. Si bien eso es cierto para la realidad de una persona, a nivel universidad todas estas dimensiones que estamos mostrando son exactamente iguales a las que se publican actualmente en el O3 de producción, el O3 real, y muestra los mismos datos, solamente que los datos contenidos son reales. Eso es la observación, es decir, ustedes están trabajando con un cubo que si el día de mañana deben trabajarlo al cubo real, les resultará sumamente familiar porque tiene el mismo diagrama que estamos exponiendo actualmente. Bien, el siguiente filtro o dimensión es la que se denomina fuente de financiamiento. Voy a hacer algo que es ir a opciones, agregar etiquetas largas, para que les resulte más familiar el tema de las fuentes, el filtro de fuentes o la dimensión de fuentes. Bien. Me voy a desplazar por la barra de dimensiones haciendo clic en la doble flecha derecha. Llegamos a fuentes, lo despliego y ahora voy a ver que al lado de cada nombre de cada fuente voy a tener asignado su código. Bien, estas son todas las fuentes de financiamiento que existen en el ámbito de la administración pública, no solo en las universidades. Tenemos la fuente 11, que es muy conocida y que es Tesoro Nacional, que es el aporte o subsidio del gobierno nacional para existencia en las universidades. Y otra fuente muy conocida es la fuente 12, recursos propios, básicamente son los ingresos que genera cada dependencia. Y luego tenemos la fuente 16, que es remanente de ejercicios anteriores, lo que comúnmente o en el trabajo diario solemos referir como fondo universitario. Luego tenemos objeto del gasto, red y red programática, que son conceptos asociados. El objeto del gasto es la clasificación que el Manual Nacional de Presupuesto, esto es un manual que orienta a todas las áreas de presupuesto de cualquier organismo público, dependiente del Estado, de cualquier nivel, nacional, provincial o municipal, para clasificar los gastos. Esto sería como las normas técnicas, si bien no son exactamente las normas técnicas de la contabilidad del ámbito privado, se puede hacer una especie de paralelismo y esto indica qué datos mínimos debe contener cualquier sistema contable y de gestión presupuestaria de un ámbito público. Bien, hecha esta introducción un tanto enredada, básicamente lo que plantea este manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público es que los gastos deben ser identificados. Que los gastos deban ser identificados nos está indicando cómo debemos clasificarnos en la contabilidad. Por eso hacemos referencia que esta clasificación básicamente está estableciendo los límites de los sistemas contables de los ámbitos públicos. Los gastos deben ser clasificados de 1 a 9 según el tipo. El inciso 1 o objeto 1 es el gasto en personal, inciso 2 bienes de consumo, inciso 3 bienes no personales. Y el inciso 5, transferencias o becas. Esos 4 incisos que les he mencionado son muy útiles y es muy probable que hayan sentido nombrar de ellos en su trabajo diario. Básicamente el sistema O3 con el cual estamos trabajando está mostrando datos de liquidaciones del sistema PAMPA, que es de haberes, y por tanto solamente mostraremos
es decir, nuestro cubo tendrá datos de liquidación del inciso 1, que es gasto en personal, porque el sistema Pampa liquida los haberes, y del inciso 5, que son transferencias, que pueden ser becas, como mencioné recién, o incentivos a los no docentes o docentes, por ejemplo el incentivo a docentes investigadores. Como esos dos conceptos, el gasto en personal y las transferencias, se liquidan en el sistema Pampa, encontraremos datos de esos incisos en este cubo. No así gastos, por ejemplo, figurativos o servicios de deuda pública, por ejemplo, que no tiene nada que ver con nuestro ámbito. La red programática, voy a correr nuevamente hacia el centro de la pantalla para que sea mejor expuesto. No puedo correrlo más. Bueno, la red programática es algo que también, si luego toman el curso de inciso 1, verán que es crucial, no solo en inciso 1, sino en todos los incisos. Es una herramienta o una forma de clasificar el gasto y los recursos en el ámbito público y permite identificar actividades y sus costos asociados. ¿Qué relación tiene esto con los haberes? Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema que contiene los datos de liquidación de haberes, ¿para qué nos puede resultar útil esto? Y bueno, es crucial para un área de presupuesto o un área económica y financiera. Por ejemplo, en una facultad que tuviera 3 carreras, cada carrera tendrá su propia red programática a la cual se le imputará sus gastos. Entonces los docentes o cada cargo docente se deberá imputar en cada una de las aperturas. Por ejemplo, carrera de jardinería y espacios verdes, que tiene asociado 10 profesores, los legajos de esos 10 profesores estarán asociados a una determinada apertura. Y por ejemplo, si esa facultad tiene otra carrera que se denomine, por ejemplo, producción de maquinarias agropecuarias, que tiene otros 10 docentes, esos otros 10 docentes, sus cargos estarán imputados a otra apertura programática. Entonces uno puede identificar el costo de cada carrera o las necesidades de financiamiento que necesita cada carrera. De hecho, lo importante de este sistema es que un docente puede dar clases en ambas carreras, es decir, su haber es uno solo, pero podemos identificar qué cargo corresponde a una carrera y qué cargo corresponde a otra carrera. Si bien esto es una explicación muy sencilla y básica del concepto de red programática, el concepto del cual es mucho más amplio, como no hace al objeto de este curso, solamente hacemos una presentación sencilla, pero digamos, es muy probable que en el ámbito de trabajo diario de ustedes comiencen a sentir hablar de red programática, apertura programática, costeo de actividades, y bueno, queríamos como darle una breve introducción sin haber intentado definir red programática, que es un concepto, como les mencionaba, mucho más amplio. Finalmente vemos una dimensión que se denomina legajos, y aquí finalmente encontramos a las personas. El sistema en el cubo, perdón, no en el sistema, sino en el cubo hemos incluido datos ficticios. Verán que cada apellido lleva solamente una letra del abecedario y un número de legajo inexistente. Hay una dimensión que aquí no hemos mostrado, que estaría justo aquí al final, que se denomina retroactivos y liquidaciones normales. No lo hemos mostrado para evitar que se haga demasiado extenso, porque ya nos pareció bastante extensa la lista de dimensiones. Esta dimensión que hemos omitido, que se denomina liquidaciones normales y retroactivos, permite identificar qué liquidaciones corresponden al mes y qué liquidaciones a meses anteriores. Por ejemplo, una liquidación normal es el haber normal de cada mes. Una liquidación retroactiva puede ser una liquidación de un acta paritaria. Por ejemplo, suponiendo que estamos parados en el mes de julio y se ha firmado un acta paritaria retroactiva al mes de marzo, es muy probable que en agosto nos liquiden el valor de nuestro haber nuevo más el retroactivo de los meses anteriores. Entonces eso nos va a permitir discriminar qué valores corresponden al mes en curso y qué valores al mes anterior. No lo hemos publicado porque no aportaba nada al desarrollo del curso, pero queríamos comentarles que existe ese dato, porque cuando ingresen al sistema 3 de producción, el que contiene los datos reales, van a ver ese filtro. Bien, lo último que nos queda por describir es aquí en las barras de medidas, por qué medidas podemos mostrar estos datos de liquidaciones de haberes surgidos en el sistema Pampa y que constituyen el cubo sobre el cual vamos a trabajar. Primeramente, importes liquidados, que es lo que estamos viendo actualmente. Si vamos aquí a las columnas, vemos valores. Importes liquidados es el valor que se liquidó. Cargos por conceptos por imputaciones es un concepto asociado
y tiene solamente sentido desde el punto de vista presupuestario. No vamos a meternos en ese tema, pero es una forma más de mostrar los datos. La siguiente opción es la que se denomina importe neto. Muestra el valor neto de los descuentos. En toda liquidación de haberes, una persona o a un legajo se liquida su remuneración y antes de efectuársele su depósito bancario se le descuentan una serie de ítems, tanto de tipos contributivos, por ejemplo los aportes o los descuentos de obra social, como por ejemplo si tuviera algún préstamo con alguna entidad bancaria social o ONC que se descuente por planilla, bien, se aparecerá ese valor de descuento. Luego tenemos importe bruto, que es el total de importe sin descuentos. El importe gasto total, que representa el costo que representa para la universidad, es decir, la remuneración de una persona más las contribuciones patronales, es decir, las contribuciones patronales actualmente son del 24%. Si una persona percibe un aval de 1.000 pesos, para la universidad el importe gasto total será de 1.000 pesos más 240 pesos de contribuciones, 1.240 pesos. Luego tenemos cargos distintos con liquidaciones. Esto es la cantidad de cargos que se liquidan. Recuerden que un no docente puede tener solamente un cargo no docente, no puede ostentar dos cargos no docentes. En cambio, un docente puede tener varios cargos docentes mientras tanto no se exceden las incompatibilidades. Entonces podemos tener que un legajo tiene varios cargos, por ejemplo un no docente que a su vez sea docente, o un docente que da la misma materia en dos facultades, por ejemplo. Y luego tenemos legajos distintos con liquidaciones, que esto sí es la mirada del gasto desde el punto de vista de cada uno de los legajos, de cada persona, es decir, qué cantidad de personas, legajos, han sido liquidados. Bien, esto fue una breve introducción. Posiblemente estén mareados, con seguridad estén mareados de los datos presentados. Toda duda que tenga le pedimos que las planteen en los foros, no tengan miedo. Estamos aquí para que todos aprendamos. La experiencia nos indica que en estos cursos muchas veces nos ha pasado que hemos aprendido nosotros a través de las consultas de los participantes en el curso, así que planteen todas las dudas que tengan, las dudas que les surjan sobre los datos de este cubo. Básicamente la idea que deben retener que los datos que van a estar viendo en este curso son los obtenidos de un sistema que se denomina Pampa y que es el que liquida los haberes en nuestra universidad. Bueno, nos vemos en el siguiente video, que es el referido al análisis en formato tabla. Bueno, para no perder las costumbres, antes de despedir, antes ya me despedí, pero lo vamos a hacer, voy a hacer clic en salir para avisarle al servidor que hemos dejado